En este video quiero aclararles algunas cuestiones vinculadas al concepto de comunidad biológica. Para ello quiero retomar los primeros renglones de esta clase en donde habla sobre los niveles de organización jerárquica, ¿sí? En ellos podemos encontrar desde una escala microscópica hasta una escala macroscópica. No me voy a detener en eso, pero lo que sí quiero que comprendan es que una comunidad biológica está conformada por poblaciones. Y para eso tenemos que conocer el concepto de poblaciones. Las poblaciones biológicas son aquellas que están conformadas por organismos de la misma especie. Entonces, una comunidad biológica queda determinada por distintas poblaciones, ¿sí? Es decir, si yo delimito un ecosistema, ¿sí? En él voy a encontrar la parte viva, que vendría a ser la comunidad biológica, es decir, especies de árboles, especies de insectos, especies de hongos, especies de bacterias, de animales. Y por otro lado voy a encontrar lo no vivo, que son los factores abióticos, que a su vez influyen y posibilitan, ¿sí?, el desarrollo de lo vivo, como lo son el agua, el aire, la temperatura, la humedad, el pH, la alcalinidad o la acidez, ¿sí? Entonces, el concepto de comunidad biológica viene a estar relacionado con el concepto de ecosistema y específicamente con el concepto de factores bióticos. Y en función de ello, ¿sí?, y esto lo retomo porque surgieron en las redes conceptuales, en función de ellos surgen las relaciones intra e interespecíficas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que dentro de las relaciones intraespecíficas son las que ocurren entre organismos de la misma especie, es decir, que vendrían a ocurrir a nivel poblacional. Mientras que las relaciones interespecíficas, y son esas las que nosotros nos centramos en las actividades, son las que ocurren a nivel comunidad. Es decir, son aquellas relaciones que ocurren entre organismos de distintas especies. Si son de distintas especies es porque pertenecen a poblaciones distintas, ¿sí? Y una de ellas, lo que quiero retomar específicamente es el ejemplo de la simbiosis, porque hubo varios inconvenientes que estimo que surgieron tras resolver o intentar resolver las preguntas de indagación. Y acá les hago un paréntesis y les aclaro cuál es el propósito formativo de realizar una indagación. La indagación para el docente tiene el objetivo de poder conocer cuáles son los conocimientos previos, es decir, lo que ustedes conocen sobre un tema en particular, pero sin ponerme a investigar. Y lo que tengo entendido a través de lo que pude leer es que ustedes fueron a buscar información a lo mejor a otros sitios, lo cual no está mal teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando. Pero sí quiero contarles que esta misma actividad de manera presencial es realizada así, de manera espontánea, en el momento que se da la clase, ¿sí? Yo vengo y les digo, chicas, bueno, hoy tienen que resolver esta indagación y no se van a poner a buscar en internet o en libros qué son las relaciones interespecíficas, qué es el mutualismo, no. Tienen que contar ustedes qué es lo que ustedes conocen, ¿sí? La típica prueba de revisión o de diagnósticas que por ahí escuchamos que se hacen en los secundarios, en nivel secundario. Bien, retomando ahora con la actividad y específicamente con el concepto de simbiosis, quiero aclararles esto, que la simbiosis es una relación interespecífica, es decir, que se da entre organismos de distintas especies en la que ambos organismos vivos se benefician. Es decir, es una relación de doble beneficio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la simbiosis y el mutualismo, por ejemplo, en la que también se benefician los dos? Que en la simbiosis es una relación obligada, es decir, es una relación
de doble beneficio y obligada, en la que un organismo no podría vivir sin la presencia y el aporte del otro. En este caso, les puedo mencionar un ejemplo que es el de los líquenes. Los líquenes son el resultado de una relación simbiótica entre células de algas y células de hongos, ¿sí? Yo tengo por un lado un hongo y por otro lado tengo una alga. Cuando se juntan, ¿sí? La simbiosis origina un nuevo ser vivo que es un líquen. Si yo lo separo, no voy a volver a obtener el mismo ser vivo, obtengo dos distintos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la simbiosis y el mutualismo, ¿sí? En el mutualismo esa relación no es obligada. Ambos se juntan, se relacionan porque les conviene, ¿sí? Energéticamente y alimentariamente o de protección, lo que sea, cualquier tipo de ayuda se pueden brindar, pero no necesariamente tienen que estar sí o sí obligados a sostener esa relación. Espero que haya quedado claro el concepto de simbiosis. Lo repito, es una relación interespecífica en la que ambos organismos vivos se benefician y además es una relación obligada, lo cual la característica principal que la diferencia del mutualismo.